Buenos días para todas las personas que hacen parte de la audiencia de esta exposición. Mi nombre es Emanuel Durán Cuellar. Hago parte del grupo de mecanismos alternativos de solución de conflictos del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad de la Amazonía. En este caso, en esta ocasión, mi ponencia es acerca de una sentencia de la Corte Constitucional, más precisamente una sentencia de unificación, y el nombre o el número de esta sentencia es la SU 091 del 2000. ¿Qué pasa con esta sentencia? Esta sentencia hace alusión o trata sobre el Metro de Medellín, más exactamente sobre la empresa de transporte masivo de Medellín. Esta empresa pues tiene la importancia de que es la creadora del metro invocado, y también hace parte de empresas que tienen como finalidad abastecer la necesidad del transporte público en Medellín y sus partes aledañas que vienen siendo otras ciudades. Pues en este caso pues se desempeñan labores que tienen que ver alrededor del Valle de Aburrá. En este caso, la sentencia nos hablará sobre la amigable composición y el arbitramiento, para ser más exactos, también sobre la procedencia de la acción de tutela en el caso de estos mecanismos de solución de conflictos, pero pues la Corte empieza haciendo una diferenciación en cuanto a lo que se refiere a la amigable composición y el arbitramiento. Entonces, para empezar con la exposición, tenemos en cuenta que la amigable composición es de manera contractual, de naturaleza contractual. En este caso, pues vamos a tener que los amigables componedores son quienes hacen parte de este mecanismo, y estas personas representan a las partes. Se lleva a cabo de manera en que haya escogido las partes. Esto pues quiere decir que las personas que hagan parte de este proceso podrán elegir las maneras en las que el litigio se va a poder controlar y se va a poder dar la solución al mismo. En el caso del arbitramiento, pues este es autónomo y hay unas reglas para ejercerse este mecanismo que ya están pues previstas dentro de la norma, y pues también está avalado por la norma superior, en este caso por la Constitución. En este caso, pues ya tenemos en cuenta que la primera diferencia entre el arbitramiento y la amigable composición es que una está más reglada por lo normativo. Si bien ambas se encuentran en la normatividad, las reglas, los parámetros que se pueden seguir están reglados en la Constitución y demás normas eh, subsiguientes, pero en el caso de la amigable composición, las pautas que se van a tener en cuenta para la solución del litigio la podrán colocar las partes. En este caso, en este entendido, la amigable composición pues también va a tener unos efectos eh, contractuales, pues ya se había dicho. Estos efectos tendrán tránsito a la cosa juzgada, y a su vez también tendrán como resultado un contrato de transacción, que eso prestará mérito ejecutivo cuando fuera necesario. Bueno, en regla general, por así decirlo, a grosso modo. La amigable composición pues viene siendo un mecanismo de solución de conflictos, y aquí se centra la discusión respecto del caso en específico de el litigio presente dentro de la empresa de transporte masivo de Medellín y un consorcio con el que habían hecho la contratación para la construcción del metro. Ahora bien, voy a pasar a presentarles unas diapositivas donde vamos a tener el tema a más grandes rasgos, y podremos tener en cuenta qué fue lo que pasó dentro de este litigio. No sin antes decir que una de las generalidades que se me escapa es que en el arbitramiento las personas que se encargan de ejercerlo serán llamados árbitros, y en la amigable composición serán amigables componedores. Ahora bien, pasemos a las diapositivas. Como vemos, entonces, dentro de las generalidades de la sentencia podemos encontrar que la referencia del expediente es T241-138. La acción de tutela es instaurada
En este caso va a ser por parte de la empresa de transporte masivo del Valle Aburrá Limitada, LTDA, o por su nomenclatura ETMBA, contra la Cámara de Comercio de Medellín y el Centro de Conciliación de Arbitraje, además del consorcio ya mencionado, que es uno de naturaleza hispano-alemana. Ya pues tenemos en cuenta que por su nombre pues era una empresa extranjera que hizo una concesión con una empresa de índole nacional local. El magistrado ponente, pues ya les había dicho, es Álvaro Tafur Galvis. Esta sentencia fue proferida en Santa Fe de Bogotá el 2 de febrero del año 2002 por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Dentro de las diferencias del arbitramiento y la amigable composición, pues ya tenemos en cuenta que yo ya hice una diferenciación de estos. Pues aquí tenemos unos aspectos generales, que la amigable composición, se tendrá entendido que quienes hacen parte de ella son los amigables componedores y la naturaleza es de manera contractual. En el caso del arbitramiento, pues quienes hacen parte de este mecanismo de solución de conflictos será el árbitro y es de naturaleza judicial porque sus pautas, sus pasos a seguir están reglados por la norma. Recordemos que en el caso de la amigable composición, las partes son quienes arreglan cómo se va a llevar a cabo este mecanismo. Ahora bien, dentro de los hechos jurídicamente relevantes, vamos a encontrar que la empresa y el consorcio suscribieron un contrato, esto fue por el año 1984, en el que se estipula, entre muchas cosas, pues la construcción del metro de Medellín. El contrato contiene una cláusula que solucionaría posibles litigios. En esta cláusula pues se tiene en cuenta que una de las generalidades es que el mecanismo que se iba a usar era el de la composición, la amigable composición. Además, se fueron suscribiendo otros contratos adicionales donde habían más cláusulas. En este caso, pues se suscribió primeramente un adicional donde se estipula que no prosperar la composición habría un arbitraje internacional. Esto ya lo veremos luego como un mecanismo que se veía obsoleto porque además lo sugirió la Cámara de Comercio y pues está errado en muchas razones. Se suscribió luego otra pauta que es que para la amigable composición, donde se tomaban en cuenta temas como los nombramientos, estaría la amigable composición y habría una existencia de un tercer componedor. Aquí empieza el origen del problema jurídico, porque la empresa de transporte del Valle Aburrá alude a que ellos no tuvieron nada que ver con los nombramientos que se irían a dar luego. En este caso, pues el consorcio solicita a la Cámara de Comercio un nombramiento de un tercer componedor. Ese nombramiento lo hacen a nombre de la empresa de transporte masivo del Valle Aburrá, cosa que no está bien vista por esta empresa y pues es el empiezo del litigio. Esta solución se hizo efectiva con el nombramiento de dos abogados. Estos dos abogados pues hicieron claramente y expresa su negación respecto a esos nombramientos. Por tal motivo pues los rechazaron. La empresa de transporte en este caso interpuso un recurso de reposición frente a la decisión de la Cámara de Comercio. Esto toda vez que pues era muy claro que estaba viciado lo que tenía que ver con esos nombramientos y pues que se estaba pasando por encima de lo que se había pactado dentro de los contratos. El consorcio, en respuesta a la empresa de transporte y respecto de su resolución que sacó, interpone una demanda de reconvención, o sea, una contrademanda contra las cláusulas de los contratos suscritos, pues las cláusulas no estaban vigentes al momento de que se entró con todas estas decisiones, por el hecho de que las mismas habían sido modificadas o resultaron fallidas en su eventual caso en el momento de la suscripción. Ahora, vamos a ver quiénes son los sujetos en el proceso. Entonces vamos a tener que la empresa de transporte masivo del Valle Aburrá estará ahí, también la Cámara de Comercio de Medellín, más exactamente el Centro de Conciliación y Arbitraje, también el Consorcio Hispano-Alemán, aquí pues los nombres exactamente, y pues bueno, ya vamos a pasar con los antecedentes. Inicialmente se dio una acción de tutela donde se alude que se está quebrantando el artículo 29 y el 229
que hacen referencia al debido proceso y también al acceso de la Administración de Justicia respectivamente. La Cámara de Comercio, pues a través del Centro de Arbitraje y Conciliación, de manera peticionaria por parte del consorcio, asigna un amigable componedor. Esto pues a nombre de la empresa de transporte del Valle Aburrá. Pues había problemas contractuales, había un litigio, había un problema contencioso entre la empresa contratista y el constructor del Metro de Medellín. En este caso, pues se omitió una de las partes más importantes, y es que eso tenía que ser remitido a un juez natural competente en la naturaleza de este conflicto, cosa que no se dio, y por eso se empieza a viciar toda esta situación. Si hubiera un fallo positivo, igualmente hubiera configurado una nulidad, porque nunca fue voluntad de la empresa suscribir ese acuerdo. Y en el caso de que si no hubiera habido un acuerdo, se activaría un tribunal de arbitramiento, que fue el que sugirió, en este caso, la Cámara de Comercio, con una jurisdicción que resultaba ser obsoleta, porque tenía que pasar primero por un tribunal que estaba estipulado dentro del contrato, que debía ser de índole nacional. Ahora bien, dentro de la sentencia de primera instancia, el juzgado décimo civil del circuito de Medellín eh, decía amparar esos derechos invocados constitucionales a la empresa de transportes masivos del Valle de Aburrá, dando a proceder que la Cámara de Comercio se abstuviera de hacer esos nombramientos y de haberlos hecho, que se retractara de haberlos hecho también. Si no, pues obviamente, pues tenía que haber una decisión igualmente por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque recordemos que esto, pues, como hace parte de contratación estatal, tendrá que arreglarse por las normas que están dentro de el CEPACA, o bueno, pues en este caso, anterior al CEPACA, pues habían otras normativas. La sentencia de la segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín, en este caso manifestó que el amparo de esos derechos debía ser revocado toda vez que pues no procedían, y se declaraba entonces la no prosperidad de esa acción de tutela que había sido interpuesta por la empresa de transportes. También el tribunal dijo que era necesario tener una diferencia entre lo que se podía ejercer como una justicia para particulares y que no. En este caso, según el Ministerio del artículo 116, serán árbitros y no los amigables componedores quienes solucionarán este conflicto. En cuanto a las consideraciones de la Corte, encontramos que son muy pocas, pero igualmente son muy ricas en el tema de jurisprudencia, pues para temas eventuales que se den en el futuro, y también en el caso de doctrina. En este caso, vamos a ver que la acción de tutela, que se encuentra dentro del artículo constitucional número 86, nos hace referencia a que esta acción puede ser utilizada por cualquier persona natural o jurídica para la protección de derechos que se vean amenazados o vulnerados por una entidad pública. Aquí vamos a entender que va a haber una diferenciación y va a haber una aclaración de qué se entiende por entidad pública y por qué la Cámara de Comercio funge como tal. Procederá entonces la acción de tutela en tres casos: para particulares encargados, o bueno, contra tres casos excepcionales: particulares encargados de prestar un servicio público. Vamos a ver que la Cámara de Comercio sí estaba prestando un servicio público, que la conducta ejercida en este caso por el particular afectó un interés colectivo. Vamos a ver que pues siendo de índole de contratación estatal, pues se ve por el entendido que va a haber un interés colectivo. En este caso pues es el transporte de las personas de Medellín y del Valle de Aburrá, y respecto de quién es el solicitante, sea subordinado o se encuentra en indefensión frente a este. Esto no se actualizaría pues porque pues se encuentran en calidad de iguales. La acción de tutela pues debe tenerse como último recurso, debe recordarse eso, porque anteriormente a la acción de tutela debe agotarse todos los recursos existentes respecto de la materia en la que se esté vinculando este proceso. Ya pues en este caso vamos a ver que se va a arreglar por parte del derecho administrativo y también el derecho público. Vamos a ver que la consideración de la Corte respecto del origen privado de las entidades accionadas, tenemos que tener como inicio que se debe recordar que las cámaras de comercio son subsidiarias del derecho privado. Esto quiere decir que van a estar regladas
por disposiciones que podemos encontrar dentro del Código de Comercio, y también vamos a encontrar que también tiene implicaciones administrativas. Entonces van a haber implicaciones públicas, sí o sí. El consorcio, por su lado, pues es una unificación para el entendido de saber qué es un consorcio, y vamos a tener que hacer una unificación de empresas con el ánimo de celebrar y ejecutar contratos. Todo esto arreglado por la ley 049 del 84. Eh, Vamos a ver también que para tales motivos las empresas son particulares y están regladas también por el Código de Comercio y el derecho privado como tal. Se debe tener en cuenta también que las cámaras de comercio, si bien fungen en el derecho privado, también son análogos en este caso, del derecho público, porque están encomendadas por disposiciones de la ley. La existencia o no de medios jurídicos de protección. Sí habían medios jurídicos por los cuales la empresa de transporte del Valle Aburrá podía hacer uso para antes de llegar a la procedencia de una acción de tutela. La acción de tutela, a través de las consideraciones de la Corte, no configura en el único medio existente. En este caso, debe ser el único medio que le a quien va a accionar, pues no tiene otro medio judicial para defenderse, para garantizar esos derechos que se ven vulnerados o amenazados. La relación contractual, en este caso, va a estar regulada por la Constitución, pero esto no quiere decir que haya siempre que recurrirse a los mecanismos de control jurisdiccional u otros que la Constitución regle. Entonces vamos a encontrar que las acciones de tutela no pueden ser objeto de solución de litigios contractuales, pues estos van a estar reglados por otras jurisdicciones ordinarias. Además de ello, pues la empresa de transporte tiene como otra vía existente el dirigirse a una jurisdicción administrativa, ya más exactamente sobre lo contencioso, pues los contratos están bajo parámetros de contratación estatal o contratación pública, téngase entendido. La acción de tutela, en este caso, el debido proceso, pues, está diseñado para ser utilizado por actuaciones judiciales, administrativas, da la efectividad al derecho material y constituye una garantía de legalidad procesal. En el caso del acceso a la administración de justicia, es la posibilidad que toda persona tiene de entrar en el aparato judicial y tener el amparo de la justicia gracias a todos esos mecanismos dentro del ordenamiento jurídico. Pero teniendo en cuenta todos esos entendidos, no es viable una eventual violación del debido proceso, pues la amigable composición no está arreglada, no está pautada por la ley, porque las personas, mediante un contrato o mediante una suscripción de acuerdos, podrán arreglar las pautas con las que se va a dar este mecanismo, cosa que no pasa en este caso con lo que tiene que ver con un arbitramiento. Ahora bien, los conflictos respecto de la amigable composición deben ser resueltos por un juez de la naturaleza de la materia en el que se esté moviendo. En este caso, pues serían procesos ordinarios. Y pues este juez debe tener no debe tener atribuciones constitucionales, pues no es procedente entonces la acción de tutela. El carácter irremediable del perjuicio causado en este caso es que la procedencia de la acción de tutela respecto de quienes sí en un instrumento que vele por la protección de derechos que se encuentran en una eventual violación o amenaza es procedente, pues la empresa de transporte, aquí ya la Corte considera que sí es procedente porque alude a un caso de hechos de nombramientos, la Cámara de Comercio debe abstenerse de realizarlos, toda vez de que estas actuaciones de la Cámara de Comercio también tienen una capacidad de rayar dentro del derecho público y no solamente dentro del derecho privado. Ahora bien, dentro de resuelve, además de todas las consideraciones que tuvo la Corte, la diferenciación que nos tuvo presente para los mecanismos de solución de conflictos, se confirma como mecanismo transitorio, toda vez la acción de tutela interpuesta por el transporte masivo del Valle Aburrá, esa empresa, contra el consorcio y la Cámara de Comercio, no, toda vez que un juez natural, mediante providencia judicial, solucione el litigio como tal. Pero mientras tanto, pues como un mecanismo de protección en eventuales riesgos, pues se tendrá en cuenta que la acción de tutela sí va a tener alguna
procedencia, pues tiene inferencia dentro del derecho público, no simplemente dentro del derecho privado. Pues no siendo más el motivo de la exposición, quedo pendiente a cualquier sugerencia por parte del docente y pues ya en este caso pues las preguntas que se susciten después de esta exposición serán resueltas en la clase como tal. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.